editorial de Ari Lijalad en Habrá Consecuencias. Bueno, esta madrugada tuvimos una noticia muy importante, que es que el gobierno finalmente logró modificar la ley de glaciares. Voy a hablar de eso durante el editorial y sobre todo al final, porque creo que es un tema muy grave, no solo por lo puntual de los glaciares y cómo se puede hacer minería en la Argentina, que desde ya claro, la Argentina tiene que desarrollar sí o sí su potencial minero, el tema es cómo, sino porque lo que está detrás de esta ley es la desintegración del país. Y no es algo menor, desintegrar un país. Un país tiene que estar integrado, tiene que estar unido. Eso no implica que sea unitario, puede haber un país integrado y federal. Y bajo la excusa del federalismo, lo que votaron ayer, aquellos gobernadores que mandaron a votar a sus diputados para que aprueben esta reforma, es que cada provincia se arregle como se le cante. Si yo tengo agua y la provincia al lado se queda sin agua, que se joda la provincia al lado. Y eso no es federalismo. Eso es desarmar un país. Eso es establecer que nos peleemos todos entre todos, que odiemos a la provincia al lado porque nos corta el agua. Ni estoy hablando de la corrupción que eso va a desatar, porque si vos le dejás librado a un funcionario menor y sin las cámaras que tiene un funcionario nacional que habilite de hacer mierda un glaciar para un negocio minero, es muy probable que no necesite como Adorni 2 jubiladas que le presten $100.000, sino que los obtenga de una minera. Entonces, es grave lo que sucedió ayer, yo lo quiero encarar desde ese lado. Por el otro lado, Milei sigue protegiendo a Adorni 12. Adorni 12 es un chiste interno que tiene que ver con que Adorni ayer, según filtraron de la Fiscalía, no solo consiguió que 2 jubiladas le prestaran $100.000 cada una para comprarse un depto. Hay 4 jubiladas que le prestaron, sí, pero para 2 cosas distintas. Pero en uno se lo prestaron y lo devuelven 12 cuotas sin interés. Me río cada vez que lo digo porque ya, chicos, está un poco sofisticado el hombre. Que vos decís, hay otras formas de hacerlo. No estoy sugiriendo que sean corruptos más sofisticados, pero hay otra forma de hacerlo. Que 2 jubiladas que te presten en 12 cuotas sin interés. Y Milei lo protege. Ayer volvió a decir que es su mejor jefe de gabinete. Lindo. Y los anteriores, pobre Guillermo Francos. O Pose, bueno, en fin. Antes de eso, quiero, como todos los días, hablar de la guerra, porque siempre es importante el contexto internacional, porque nos afecta mucho, y porque, entre otras cosas, nos afecta porque siguen subiendo la nafta, y la nafta nos afecta en toda nuestra vida cotidiana. Hay quilombo en el transporte porque aumenta la nafta, al que tiene auto le cuesta porque aumenta la nafta, y al que compra fideos le va a costar porque aumenta la nafta, porque eso repercute después en todos los otros precios. Entonces, esta guerra tiene mucho que ver con lo que nos pasa. El resumen de esta jornada, recuerden, Donald Trump había amenazado con aniquilar a toda una civilización. Finalmente dijo, llegamos a un acuerdo. El acuerdo era una negociación que, por un lado, intercedieron China y Rusia en Naciones Unidas. Por el otro lado, intercedió Pakistán para intermediar entre Irán y Estados Unidos, sin Israel en la negociación, lo cual es un dato no menor. Y en esa negociación había 10 puntos que, en resumen, lo que decía es: fin de la guerra, dejen de bombardear Irán, Irán va a quedarse con el control del estrecho de Hormuz, va a cobrar por ese control, y no decía nada sobre el desarrollo de armas nucleares. O sea, peor que antes del inicio de la guerra. Bueno, ayer Estados Unidos salió a decir, bueno, no, ese borrador que circuló con los 10 puntos de negociación no es así, lo dijo su vicepresidente J.D. Vance. Mirá. Dice, yo sé porque estuve involucrado en esto, hay 3 propuestas diferentes de 10 puntos. La primera fue algo que se presentó, creemos que fue escrito por ChatGPT, dice. Se lo presentaron a Steve Witkoff y Jared Kushner, que son de la mesa chica de Trump. Inmediatamente fue descartada y rechazada. Hubo una segunda propuesta de 10 puntos, más razonable. Un intercambio entre nosotros y los pakistaníes. Esa es la propuesta que el presidente hizo referencia en su posteo de ayer. Y hay una tercera propuesta, más maximalista que la primera, que estuvo circulando en redes sociales,
Bueno, de esa no. Lo concreto, recordemos, es que Estados Unidos no sabe cómo salir de esto, que dijo que ya la guerra la tenía ganada, que no tenía por qué negociar, y está negociando. Y está negociando. Ayer la vocera de Donald Trump, Caroline Leavitt, también dijo que la primera propuesta, se la tiraron por la cabeza. Mirá. Los iraníes presentaron inicialmente un plan de 10 puntos que era totalmente irresponsable, inaceptable y que fue descartado por completo, dice la vocera de Trump. Fue literalmente arrojado a la basura por el presidente Trump y su comitiva de negociación. Muchos medios de esta sala han informado erróneamente que ese plan es aceptable para Estados Unidos y eso es falso. La idea de que el presidente Trump acepte alguna vez una lista de deseos iraníes como acuerdo es completamente absurda. El presidente solo hará un trato que beneficie a los Estados Unidos de América. El problema es que el presidente dijo que Estados Unidos de América no tiene ningún beneficio en el estrecho de Hormuz. Tiene su propio petróleo, no le interesa, lo podría liberar, la guerra ya la tenía ganada. ¿Por qué está negociando entonces? ¿Por qué está negociando? Bueno, ayer Donald Trump obviamente tuiteó sobre esto. Dice, numerosos acuerdos, listas y cartas están siendo enviadas por personas que no tienen absolutamente nada que ver con la negociación entre Estados Unidos e Irán. En muchos casos son totalmente estafadores, charlatanes y peor. Serán rápidamente expuestos después de que nuestra investigación federal sea completada. Solo hay un grupo de puntos significativos que son aceptables para Estados Unidos y los discutiremos a puertas cerradas durante estas negociaciones. Estos son los puntos que son la base sobre la cual acordamos un alto al fuego. Es algo que es razonable y no puede ser fácilmente resuelto. Es muy parecido a las noticias falsas de CNN anoche, destacando que una fuente que no tenía poder ni autoridad para escribir una carta, etcétera. Bueno, Donald Trump. O sea, el acuerdo incluye un alto al fuego, que es supuestamente lo que Estados Unidos no iba a hacer, porque la guerra ya la tenía ganada y no tenía nada que negociar. Bueno, lo cierto es que en Irán están festejando, porque finalmente Estados Unidos tuvo que aceptar que tiene que negociar. Y en Estados Unidos, anda directo a la placa número 8, igualmente sigue habiendo muchas críticas a lo que está haciendo Donald Trump y tapas de revistas, como en este caso de Newsweek, que dicen que más de la mitad de los estadounidenses quieren que el Congreso destituya a Trump ahora. Y 1 de cada 7 republicanos apoya esto. Hay otra tapa del Washington Post, en este caso, que es el ultimátum del presidente Trump de que una civilización entera morirá esta noche, provocó condenas en todo el espectro político y avivó el debate abierto sobre su credibilidad, moralidad y cordura. The Washington Post es de Jeff Bezos, ¿sí? El dueño de Amazon, uno de los tipos más poderosos del planeta, y le tira esto a Donald Trump. Y todo se empantanó además porque Israel, que quedó fuera de la negociación, siguió bombardeando el Líbano. Las imágenes son tremendas, se las muestro mientras les cuento. Ahí está los bombardeos sobre Beirut y directamente sobre población civil. Obviamente Israel siempre dice, bueno, lo que pasa es que los terroristas se esconden entre la población civil, entonces yo tengo que bombardear todo y me llevo puesto lo que haya. El propio Benjamín Netanyahu, que recuerden es un criminal de guerra, que tiene pedido de captura y que si, por ejemplo, pisa a la Argentina hay que detenerlo porque somos parte del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional que estableció que utilizó el hambre como arma de guerra y que cometió un genocidio en Gaza. Ayer dijo que en este acuerdo del cual no participó está excluido Hezbollah y entonces él va a seguir bombardeando el Líbano. Mirá. El alto al fuego no incluirá a Hezbollah. Seguiremos atacándolos con toda nuestra fuerza. Juntos les hemos asestado el golpe más duro que han sufrido desde la época de no sé qué, no entiendo la traducción. Hemos atacado 100 objetivos en 10 minutos en los lugares que ellos consideraban inmunes y a prueba de balas. Esto es donde hay población civil. Yo insisto, no hay ninguna justificación a ningún ataque a Israel, no hay ninguna justificación al ataque terrorista de Hamas, no hay ninguna, absolutamente ninguna. Y se tiene que poder decir en la misma frase, no hay ninguna justificación a que la respuesta de Israel frente a eso sea cometer un genocidio en Gaza y bombardear donde se le cante en Medio Oriente. No lo hay. No lo hay. Bueno, Israel siguió bombardeando. Entonces, ¿qué hizo Irán? Cerró el estrecho de Hormuz de vuelta. Otra vez. Anda a la placa de la CNN, a la placa 14. Irán dice, bueno, detenemos el estrecho de Hormuz después de que Israel atacó el Líbano
poniendo a prueba el frágil acuerdo del alto al fuego. Hay un comunicado de la ONU también respecto de lo que sucede en el Líbano. Dice, el Líbano ha sido golpeado con una de las olas más grandes de ataques aéreos israelíes desde que comenzó la escalada. Los civiles están soportando el peso principal de estos ataques. Los civiles no son objetivos, dice Naciones Unidas. Y Israel insiste en que Líbano no forma parte de la tregua y que va a seguir atacando. Recuerden que cuando arrancó todo esto, hubo muchas versiones de que esto era una decisión del gobierno israelí y que Donald Trump se sumó a una decisión que él no había tomado, que le dijeron, sí, esto lo publicó ayer el New York Times, muy interesante, que le dijeron a Donald Trump sus asesores, te estás metiendo en algo que no tiene salida, que no tiene sentido para nosotros, que militarmente no está bien, pero que Trump se subió a eso. Obviamente eso hace también reavivar las hipótesis de que Israel tiene información sobre Donald Trump personal, entonces lo empuja a Donald Trump a tomar decisiones que son realmente torpes para Estados Unidos y para su propio desempeño político. Trump tiene elecciones en noviembre y hay que ver si llega. Bueno, ayer habló también el ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Vamos a poner la placa número 18. Y habló, dice, los términos del alto al fuego entre Irán y Estados Unidos son claros y explícitos. Estados Unidos debe elegir alto al fuego o guerra continua a través de Israel. No puede tener ambas. El mundo ve las masacres en Líbano, la pelota está en la cancha de Estados Unidos y el mundo observa si actuará sobre sus compromisos. Mientras tanto, en el mundo, no hay nadie apoyando ni a Estados Unidos ni a Israel. Ayer volvió a hablar Pedro Sánchez, que fue el primero y el que se opuso más firme a esto, y se está transformando en un líder regional en ese sentido. Y dijo, justo hoy Netanyahu lanza su ataque más duro contra el Líbano desde que empezó la ofensiva. Su desprecio por la vida y el derecho internacional es intolerable. Toca hablar claro. Líbano debe formar parte del alto al fuego. La comunidad internacional debe condenar esta nueva violación del derecho internacional. La Unión Europea debe suspender su acuerdo de asociación con Israel y no debe haber impunidad ante estos actos criminales. Se sumó el presidente francés, Emmanuel Macron, también con una larga posteo en Twitter donde también dice que el alto al fuego debe ser total. Pero quiero compartir con ustedes al vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia, que se llama Antonio Tajani, porque no solo Israel no deja de bombardear, sino que encima bombardeó a militares italianos. Y escuchen lo que es la respuesta del gobierno italiano, mirá. Voy a leer la noticia que me acaba de llegar. Ha habido el bombardeo israelí más violento desde la reanudación de la guerra. Se habla de 150 aviones operando en todo el Líbano, en particular en Beirut, Sidón y Tiro. Se cuentan decenas de víctimas entre los civiles. Una columna italiana de la UNIFIL que transportaba personal a Beirut para su repatriación fue bloqueada por las fuerzas de defensa de Israel. Los disparos de advertencia israelíes dañaron uno de nuestros vehículos. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos, pero la columna se vio obligada a regresar. Y en cuanto salga de esta sala, me dirigiré al Ministerio de Asuntos Exteriores para solicitar de manera inmediata información detallada al embajador de Israel en Italia acerca de lo que ha sucedido y que ha provocado el daño a un vehículo militar de nuestro país. Para reiterar, los soldados italianos en Líbano no se tocan. Esa es la respuesta de Italia. La Italia de Meloni, que está alineada ideológicamente con Milei. De hecho, cuando empezó esta guerra, tendríamos que haberlo puesto, Milei compartió un video hecho con inteligencia artificial donde estaba Donald Trump con el líder iraní y Nicolás Maduro, y Donald Trump hacía una suerte de mago y les ponía como una capa encima y hacía ¡frit! Y los hacía desaparecer. Y en primera fila estaban aplaudiendo Benjamín Netanyahu, Bukele, Milei y Meloni. Y Milei compartía eso, o sea, asumía que Meloni se iba a alinear como se alineó él con Estados Unidos e Israel. No solo no pasó eso, Meloni no para de decir que no está de acuerdo con esto, le negó incluso el uso de las bases en Sicilia para el puente aéreo hacia Medio Oriente, a las bases aéreas estadounidenses, y ahora encima le pegaron un bombazo a los militares italianos que estaban en el Líbano y no tenían nada que ver con esto. Cuento todo esto porque
El italiano dijo, voy a convocar al embajador israelí a que me explique esto. Y acá expulsamos al encargado de negocio de Irán. O sea, hacemos al revés que Meloni. Al revés que el mundo. No que Meloni, que el mundo. Posta que no hay país en el planeta que esté apoyando esto. Solo la Argentina. Y nosotros vieron que hace un mes le reclamábamos al Congreso que diga algo. Bueno, finalmente hubo dos diputados, Eduardo Valdés y Juan Marino, que presentaron dos proyectos para que el Congreso diga no a la guerra. ¿Por qué para que lo diga? Porque la Constitución dice que el Congreso es el que decide si autoriza al presidente a meterse en una guerra, si pueden entrar tropas al país extranjeras y si podemos sacar tropas del país. Esas tres atribuciones dependen del Congreso según la Constitución. Milei hace rato que viola la Constitución en muchos aspectos, en esto también. El año pasado ingresaron al país tropas de Estados Unidos sin autorización del Congreso y salieron tropas argentinas sin autorización del Congreso. Y Milei dijo públicamente, somos parte de esta guerra, estamos del lado de Estados Unidos sin autorización del Congreso. Eso es una violación de la Constitución flagrante. Flagrante. Que todo el mundo decide mirar para otro lado, incluida la Corte Suprema. Quiero creer que la Corte Suprema no deja al presidente violar la Constitución porque el hijo del presidente de la Corte Suprema va a ser nombrado juez. El hijo de Horacio Rosati, Emilio Rosati, ahora su pliego está en el Senado para ser juez. ¿Será por eso que la Corte Suprema lo deja al presidente violar la Constitución? ¿Ese es el intercambio de favores? Y vuelvo al Congreso porque finalmente ayer se votó esto que presentaron los diputados Valdés y Marino, y no salió. Y no salió. Tuvo 121 votos afirmativos y 117 negativos. Como explicaba hace un rato María Caperata, como esto se presentó sobre tablas, necesitaba una mayoría muy extensa, que no la tuvo. Tuvo mayoría, lo cual es una buena noticia. Ahora, a mí lo que me impresiona de este número es que casi la mitad del Congreso votó que el Congreso no tiene que hacer lo que la Constitución dice que el Congreso tiene que hacer. Es preocupante. O sea, medio Congreso argentino, la Constitución le dice, sos vos, y dice yo, no voy a hacer nada frente a esto. Que lo haga el presidente. Eso es también desintegrar el país. Siempre recuerden, nosotros ponemos a Milei en el título, pero Milei no está solo. Los 117 diputados que ayer dijeron que el presidente viole la Constitución, también están desintegrando el país. Era simplemente decirle al presidente, no estamos en guerra. Ya está, sí, sencillo. 117 diputados, poné los bloques, porque quiero que se vea, además, la placa con los bloques, cómo votaron. Porque votaron a favor de que el presidente deje de hacer esta barbaridad. Obviamente los diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Innovación Federal, Elijo Catamarca, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, uno del MID, uno de San Luis, etcétera, uno del PRO incluso. Álvaro González creo que es el del PRO. Tuvo el coraje de decir, che, no a la guerra. Ahora, los de la Libertad Avanza, 6 de la UCR, 10 del PRO, y después los bloques más chiquitos, uno de Santa Cruz, 3 de Independencia, Provincias Unidas, uno de Producción y Trabajo, diciendo que el presidente viole la Constitución, tranca. Es preocupante. Era simplemente decir no a la guerra, chicos, no estaba pasando nada. O sea, no les cambiaba mucho. Bueno, obviamente le iba a molestar a Milei que le digas, mirá, la Constitución dice que no podés. Y hubo 4 abstenciones del Frente de Izquierda que me resultan muy difíciles de entender. Recién, María, contá, ¿qué es lo que dijeron los del Frente de Izquierda? Sí, fue una manera de diferenciarse respecto a oponerse a la política de Estados Unidos y de Israel, en vez de decir no a la guerra, fue, bueno, por la derrota militar de Estados Unidos e Israel. Bueno, qué curioso ser originales en esto. Era re fácil, ¿no? La guerra. De verdad no entiendo la abstención, tengo mucho respeto por los diputados del Frente de Izquierda, Miriam Bregman, Nicolás del Caño, que siempre están ahí presentes cuando hay quilombos con los laburantes, etcétera. No entiendo por qué abstenerse a eso. Yo sé que no cambiaba, pero es importante que quede registro de estas cosas. Y además es increíble porque los mismos que se niegan a decir no a la guerra son los que apoyaron un ajuste que según Milei
fue el ajuste de magnitud como si estuviéramos en una guerra. Fíjense qué notable. Ayer, en la charla que tuvo el presidente en la TV pública, dijo esto, mirá. Desde que se computan las cuentas a nivel global, hay solamente 5 experiencias que compartimos en ese nivel de ajuste. Está la nuestra y 4 más, pero las otras 4 de ajuste de esta magnitud obedecen a casos de países después de la guerra. Por lo tanto, digamos, o sea, no hay nadie que haya hecho un ajuste de esta magnitud dentro de un sistema democrático sin que haya sido una salida de una guerra. Es notable, esto fue ayer el presidente, ¿eh? O sea, mientras el Congreso decía, siga metiéndonos en una guerra, el presidente dijo, hicimos un ajuste como si estuviéramos en una guerra. No estamos en guerra. Justamente los países hacen ajustes en guerra porque están en guerra. ¿Por qué hiciste un ajuste como si estuviéramos en guerra si no estamos en guerra? ¿Qué necesidad? Bueno, ahí estaba charlando con Antonio Aracre. Ahí en la misma charla dijo, Manuel Adorni es mi mejor jefe de gabinete. Lindo. Pero Manuel Adorni está complicadísimo porque no puede explicar su nivel de vida. Vamos a ver un resumen de lo que pasó ayer porque declaró la escribana Adriana Nechevenko, ahora la vamos a escuchar en detalle, pero primero un resumen. ¿Cómo me puede explicar las operaciones que hizo Adorni? No es momento, todo caso cuando salgo, un gustazo. Ahora, ¿cómo Después puede nos vemos, ser? después nos vemos. ¿Cómo puede ser? Después nos vemos. Señora. Después nos vemos. Se están llevando a cabo 3 órdenes de presentación con allanamiento en subsidio en las inmobiliarias Rucci. Ahí sobreviene la forma en la que se dio la operación, porque la operación empezaron a aparecer algunos detalles de la operación. Casi te diría que es una especie de ahora 12. Sí. Y en uno está hasta la hora 24. Con la presencia de 129 diputados, queda abierta la sesión especial. Creo que si el 29 de abril Adorni finalmente viene a la Cámara, le vamos a pedir los números del KIN y 6, porque tiene una suerte, se encuentra con jubilada que le prestan $100.000, compra y vende departamentos con una facilidad increíble. Todos los funcionarios del gobierno se transformaron en los voceros de Adorni para intentar explicar lo inexplicable, muchachos, no hay manera. Esto es un acto claro de corrupción. Bueno, ahí estaba el resumen de ayer. Hubo muchas novedades ayer respecto de Adorni, que está complicadísimo. Recuerden que asumió siendo un simple panelista televisivo, sin mucho desarrollo profesional, y de repente, por ahora, sabemos que se compró un depto en Caballito, muy bonito y bastante caro, una casa en un country que se pudo gastar $10.000 para ir y volver de Punta del Este en un avión privado, que parece que hay más vuelos incluso, y no tiene forma de explicar esto. Una de las cosas que se descubrió periodísticamente, porque la verdad que el Poder Judicial todavía no va tan rápido, es que le prestaron 2 jubiladas $100.000 cada una para comprarse el depto ahí en Caballito, lo cual es muy genial. Pero ayer el diario AR publicó una nota de Mauricio Caminos donde dice que Adorni recibió en la Casa Rosada al hijo de una de las jubiladas que le prestó $100.000 para comprar la casa, que se llama Pablo Martín Feijó. Es el hijo de la prestamista Beatriz Viegas, que fue a la Casa Rosada el 22 de octubre del 2025, menos de un mes antes de que se escriture el inmueble. El mismo día ingresó a la sede de gobierno la mujer del funcionario, Bettina Angeletti. Hay un detalle ¿Qué? Con respecto a esta estadía también, porque entró a las 10:15 de la mañana y se fue a las 9:30 de la noche. Un día en la Casa Rosada, amigos. Es un montonazo. Pero, ¿por qué es importante lo de este nombre? Porque también aparece como el que formó parte de la negociación para la compra, póngale entre comillas, del departamento. Entonces, no solo la escribana Adriana Nechevenko, que ahora la vamos a ver, estuvo en la Casa Rosada 7 veces, sino que el hijo de una de las supuestas jubiladas que le prestó $100.000 también estuvo en la Casa Rosada, lo descubrió ayer el diario AR. Y esto es importante porque supuestamente fue el que reservó el departamento
que después compró a Dorni. Esto lo publicó el diario La Nación. Nicolás Pizzi e Ignacio Grimaldi. El hijo de una de las financiistas fue quien reservó el departamento que después compró a Dorni. O sea, el chabón lo reservó, fue a visitar a Dorni a La Rosada y después lo compró a Dorni. Hermoso todo. Bueno, vamos a escuchar un poco de Adriana Nechevenko, que es la escribana que intervino en todo esto, que la encontramos 7 veces en la Casa Rosada, que ayer tuvo que ir a declarar a Comodoro Pi y la agarraron en el pasillo. Estos son algunos de los momentos, mirá. ¿Hace cuánto que trabaja con el matrimonio de Dorni? ¿Hace cuánto tiempo que trabaja con ellos? Un montón. Como soy cliente mío hace un montón de años. ¿Ahora conoce? ¿Recuerda la cantidad de operaciones que hizo con ellos? No, eso es un tema personal de él, así que sería revelar datos de clientes que a ninguno le gustaría. Bueno, ¿cómo fue la operación del departamento de Caballito? ¿Cómo es que estas dos señoras le venden al departamento y a su vez le prestan la plata para comprarlo? Bueno, no, esa es una parte que está de lo que hay de higiene en el juzgado, así que supongo que... Pero él no puede contar de eso. No le puedo contar. A ver, no le puedo contar. Ay, en serio me molesta. No le puedo. Al país le molesta también. No, pero no juro. ¿Usted justificó los fondos? ¿Alguna irregularidad en las certificaciones que hizo? ¿Cómo? ¿Usted advirtió alguna irregularidad? Ninguna. ¿Los fondos estaban justificados? ¿Cómo? ¿Los fondos, usted justificó el origen de los fondos? Bueno, esto es una pregunta legal y también está todo en el juzgado. Nada, estaría largo para explicarlo, pero... Usted hizo, al menos hay 7 visitas registradas a la Casa Rosada, a la Casa de Gobierno. ¿Usted fue a tomar las firmas? ¿Hizo alguna operación ahí? No le puedo decir porque son datos de mi cliente, pero a mi cliente no le gustaría que yo no lo diga. Cliente jefe de gabinete, Creo que ya contesté porque me están repitiendo las preguntas. No, le quiero preguntar por la Casa del Campo. ¿Cómo fue el préstamo de $100.000 para comprar la Casa del Campo? Bueno, no le puedo decir, dice Adriana Nechevenko. Lo concreto es que se filtró mucho de lo que ella declaró ante el fiscal Policita. Y entre otras cosas, por eso le pusimos Protege a Adorni 12. Una de las cosas que publicó en este caso Clarín es que la escribana dijo que Adorni iba a pagar en 12 cuotas y que no se sabe de dónde sacó la plata. Es espectacular, o sea, de vuelta, una jubilada te presta $100.000 y se lo vas a devolver en 12 cuotas sin interés. Porque estos préstamos existen, pero la idea es que alguien que tiene dinero prefiere prestarlo y que se lo vuelvan con un interés a ponerlo en un banco y tener el interés bancario. La joda de estas cosas es que el escribano consigue a alguien y ese alguien después se lleva un interés mejor que ponerlo en un banco. ¿Por qué la jubilada le prestaría dinero a Adorni y se lo devolvería en 12 cuotas sin interés? Es gracioso. Es gracioso. Pero además no le da el blanco a Adorni sobre todo esto. Porque ponerle que fuera así, tenés que devolver un montón de guita por mes. Eran $200.000, son $18.000 por mes. No gana Adorni $18.000 por mes. Me animo a decir que nadie gana $18.000 por mes. Ni 10, ni 8. 18.000 menos. ¿Cómo le iba a devolver Adorni? Bueno, un poquito más de la escribana Adriana Nechevenko ayer en Comodoro Pi. Si hubo préstamo de dinero en el caso de Miró, que es exactamente, no hubo préstamo de dinero. Okay. Préstamo de dinero así en efectivo, no hubo. ¿Y entonces cómo fue la operación? A ver si nos cuenta, porque es como... No, la operación fue una operación normal, una compraventa normal, ningún problema. Pero perdón, a nosotros, lo que surgía de la investigación es que el departamento se había vendido $230.000 y que lo habían vendido estas dos señoras y ellas a su vez le prestan $200.000 a Adorni para comprarlo. Es que justamente está partiendo una base falsa. No le prestaron $200.000. Y entonces no le prestaron plata. ¿Cómo fue la operación de la compra de la Casa del Campo? Eso sí les puedo contar. Eso fue una compraventa con una hipoteca por saldo de precio. Nada más. No hubo préstamo. No hubo préstamo, lo estoy diciendo. No hubo préstamo. ¿A favor de quién? De las mismas vendedoras, por eso es una compraventa por una hipoteca por saldo de precio. Que son las dos jubiladas. No les pregunté si son jubiladas, no son jubiladas, no importa. Bueno, escribano, describa esa... A ver, usted quiere poner en mi boca, usted deduzca lo que quiera, el problema es suyo. Todo lo que había que dejar sobre las operaciones está todo en el juzgado, está todo explicado. Bueno,
Lo hundió más. Porque, a ver, si en el departamento de la calle Miró no hubo préstamo, figura que hubo préstamo. Pero si no hubo préstamo, significa que Adorni lo pagó taca taca. ¿De dónde sacó Adorni 230.000 dólares? Peor. Y si cayó Adorni con 230.000 dólares, ¿la escribana no lo informó a la Unidad de Información Financiera, que es el organismo antilavado? Porque está obligada. La ley antilavado establece quiénes son los sujetos obligados a informar cuando tienen algún tipo de operación que no cierra. ¿Te cierra que caiga Adorni con 230.000 dólares taca taca a comprar un depto de una? Si no informó, está en un quilombo la escribana. Ahora, voy a asumir que informó la escribana como sujeto obligado ante la UIF. La UIF no detectó que un funcionario PEP, como se llama, una persona expuesta políticamente, no es lo mismo cuando vos comprás un departamento, vos, o cuando lo compra un funcionario. Un funcionario tiene que llenar un formulario extra, que es el PEP, persona expuesta políticamente. ¿No le llamó la atención a la unidad antilavado que apareciera Manuel Adorni, un laburante mitad de tabla para abajo, con 230.000 dólares? Raro. Y después está lo del country, que sí reconoce la escribana que le prestaron la plata. Porque una hipoteca con saldo de precio es que vos le debés la plata de lo que vale la casa. Supuestamente, si no le pagas, está hipotecada y queda para las dueñas. Pero es una forma de prestarle la plata. ¿Por qué le prestan la plata al jefe de gabinete para una casa en un country? Si no le da el blanco, no le da. Ayer encima publicó Infobae que le pidieron a la escribana, Adriana Nechevenko, le pidieron el celular, ¿sí? El fiscal Policita, que es el que está a cargo, Gerardo Policita, le pidió el celular para ver las conversaciones con Adorni y la escribana dijo que no lo tenía. Después algún colega le sacó una foto a la escribana en Comodoro Pi con su celular en la mano. Qué sé yo, viste que a veces a la justicia se le escapan cosas, ¿no? Por ahí es pedirle demasiado. Era, señora, ¿me puede mostrar el bolso a ver si tiene su celular? Bueno, no se quedó con el celular el fiscal Gerardo Policita. Y le preguntaron, porque esta pregunta la tenemos todos, si nadie le prestó la plata a Adorni para comprar el departamento de la calle Miró, ¿con qué plata lo compró? Bueno, ayer se lo preguntaron a la escribana, mirá. ¿Con qué plata Adorni compra el departamento de la calle Miró? Eso pregúntele a él, no es mi problema. Pero si usted fue la escribana. Pero es que, no. Hay, a ver, lo que es la parte escribanía, la parte escribanía. Todo lo demás te me estás preguntando y estás suponiendo cosas que o sea, lo que entendemos es que me voy a contestar lo que yo quiero. Bueno, pregúntele a él. Tiró la escribana. Maravilloso. Veremos cómo termina todo esto. Son raros los precios también. Ayer compartió el colega Seba Lacunza cómo publicaba la inmobiliaria Rucci la venta de este departamento. Y en febrero del 24 valía 340.000 dólares, lo bajaron a 295.000 en noviembre del 24. En mayo del 25 fue escriturado por Nechevenko en 200. Y en noviembre del 2025 las jubiladas se lo vendieron a Adorni por 230. Bueno. Todo así. Lo cierto es que ayer había un intento de convocar a Adorni para que comparezca ante el Congreso y Milei logró protegerlo. ¿Sí? Pero lo veo proteger a Adorni 12, no se lograron los votos. Vamos a escucharlo un poco a Paula Penaca, ¿sí? Diputada de Unión por la Patria, cuando planteaba esto de que vaya Adorni a dar explicaciones. Entonces, la verdad que es un papelón, presidente, y le vamos a pedir que venga el jefe de gabinete. Queremos tratar este expediente, no para pedirle, para obligarlo a que venga a dar las explicaciones que requiere y, por supuesto, nos vamos a reservar el derecho de llevar adelante una moción de censura, que la verdad es lo mínimo que se merece un caradura de esta naturaleza. Fin. Se cierra la votación. 124 votos afirmativos, 118 negativos, ninguna abstención. Resulta negativo el apartamiento del reglamento solicitado por la diputada Penaca.
protección a Adorni 12, que entre otras cosas también quedó en el foco de todo esto, porque como no le gusta que le hagan preguntas, expulsó de la Casa Rosada a los periodistas que le hacen preguntas. Entre ellos a nuestro compañero Jonathan Eguer y a varios otros medios que no le gustaba que estuvieran ahí. Encontraron un cuentito ruso como excusa y ahora lo sacaron de la Casa Rosada, por ende no solo no pueden hacer preguntas, sino que no pueden buscar información adentro de la Casa de Gobierno. Ayer, también en el Congreso, se tenía que votar si había un repudio a esta censura del gobierno contra algunos medios de forma selectiva. Y comparto el tuit de nuestra compañera, Noé Barral Grijera, que puso: la Cámara de Diputados rechazó repudiar la censura de la Casa Rosada y del propio Congreso a El Destape y otros medios. Los diputados que derogaron el Estatuto del Periodista y de los que nada esperábamos, nada están haciendo. Después quieren que les hagas una notita, en fin. Porque pasa eso, ¿viste? No me decís, ay, no me sacás esta gacetilla, ay, no me pasés una notita, no sé qué. Bueno, ustedes derogaron el Estatuto del Periodista, o sea, nos dejaron sin derechos a los periodistas, y ayer simplemente tenían que repudiar la censura. Y no. Así que cuando quieran una notita, vayan a pedírsela a Adorni. ¿Qué? No, yo apuré a varios con este tema durante el debate, fundamentalmente a todo lo que es Mundo Ex Juntos por el Cambio, que siempre sostuvo bandera de libertad de expresión y estaban incomodísimos. Yo creo que ahí hay que preguntarles cada vez que se haga una entrevista es ¿por qué votaste en contra del repudio a la censura? Sí. El argumento es que no, nosotros votamos en contra de que sea un apartamiento de reglamento. Es mentira. Es mentira. Chicos, censuraron a alguien. Es muy sencillo lo que pasó. Bueno, y cierro con Ley de Glaciares. Para mí el tema más importante de hoy, porque de verdad es la desintegración del país decidida por Milei y apoyada por un montón de gobernadores. Pon el resumen primero. Es un activista de Greenpeace que se ha subido a la Estatua de la República. Que los diputados no traicionen a los argentinos y que no entreguen el agua de todos. ¿Quién no quiere cuidar el agua? Porque esa es la forma de hablar de nosotros. El agua para nosotros es oro. Porque nosotros producimos y vivimos gracias al agua. ¿Cuánto hace que está? Hace pocos minutos, pero el problema de fondo en la Argentina es que están entregando el agua hoy. No si nos demoramos unos minutitos más, unos minutitos menos. Porque antes de ser abducidos por las ideas libertarias, cuentan en Mendoza que usted estaba en contra del proyecto minero San Jorge, por ejemplo. Cuando el PJ de Mendoza lo impulsaba, usted estaba en contra, Petri. ¿Cómo cambian las cosas, no? Podemos ver que no se ven los glaciares y sin embargo están. Esos son los tipos de glaciares que están tratando de demostrar que no tienen una función. Avance, la policía del grito ese avance, que lo saquen. Ahí está una persona en situación de calle, me parece, mirá. Le dice que no la saque, es una persona en situación de calle que se cae, comienzan a tirar gas. Le están pegando stickers en los escudos los manifestantes. Sí, tengamos la cara, ¿no? Sí, tengamos en cuenta también, Elio, que estamos en un miércoles. Bueno, ayer, como ven, hubo represión a las movilizaciones en contra de la modificación de la ley de glaciares. Quiero hacer mucha énfasis en esto porque no es solamente hablar del negocio minero y hablar de la destrucción de los glaciares y del peligro que se implica para toda la población que depende de ese agua para vivir, sino de algo que a mí me parece más profundo y más preocupante, que es la desintegración del país en nombre de un falso federalismo. Los argumentos, como contaba María hace un rato, que lo estuvo cubriendo ayer en el Congreso, son en nombre del federalismo. Déjennos a las provincias decidir qué hacemos con nuestros recursos naturales. Que no se meta el Estado Nacional, déjennos a nosotros, que nosotros podemos decidir solitos si agarramos un recurso hídrico y lo destrozamos. Y se lo entregamos a una empresa minera. Voy a repetir 1.000.000 de veces, la Argentina tiene que ser un país minero. Tenemos que hacer minería, industrializar esa minería, exportar cobre, exportar litro, exportar oro, hacer hidrocarburo, todo eso pero no, o sea, ahí. Hay que hacerlo de forma sustentable, que le sirva al país, que se industrialice la materia prima acá, que nos queden las regalías acá, que nos sirva. Hay que hacerlo, eso no, yo creo que no puede haber duda. El tema es cómo.
Y esta excusa del federalismo es una excusa mentirosa. Pon el mapa, quiero contar esto con el mapa que es muy interesante. Este mapa que les estoy mostrando te dice las provincias que tienen glaciares y las provincias que no tienen glaciares. Si están viendo el mapa, van a ver que medio país tiene glaciares y medio país no tiene glaciares. ¿Sí? Las provincias que están de la mitad hacia la cordillera tienen glaciares, de la mitad para acá no tienen glaciares. O sea que tenés dos países, uno con glaciares, otro sin glaciares. ¿Qué votaron ayer? Que las provincias de un lado del país puedan decidir dejar sin agua a las provincias del otro lado del país. ¿Qué federalismo es eso? ¿Qué federalismo es? Eso es partir un país a la mitad. Y ni siquiera a la mitad, porque después es provincia contra provincia. Pues por ahí hay una provincia que tiene glaciar en un lugar, pero el recurso hídrico viene del glaciar que está en la provincia al lado, que va a decidir sobre su recurso hídrico. ¿Qué vamos a empezar? ¿A pelearnos entre las provincias? Entonces, uno de una provincia que no tiene glaciar va a odiar al de la provincia que tiene glaciar porque le cortó el agua. Porque lo dejaron en nombre del federalismo decidir lo que le conviene a su provincia en detrimento de lo que le conviene a la provincia al lado. Eso no es federalismo. Eso es desintegrar un país, desarmar un país. La vieja discusión de quién controla el puerto, que fue una discusión que nos causó una guerra civil, que duró décadas. Era las provincias diciéndole a Buenos Aires, ¿por qué vos controlás algo de lo cual dependemos todos? Décadas duró esa guerra civil. Bueno, ahora le estamos diciendo a las provincias, controlen ustedes algo de lo cual dependemos todos, que son los glaciares, es el agua potable. No es federalismo esto. Por eso a mí me llamaba la atención, la verdad que no lo sabía, que haya reuniones políticas para armar emprendimientos políticos para el año que viene, que es año electoral, entre uno que vota desintegrar al país y uno que no cree en desintegrar el país. Porque la votación de ayer creo yo que tiene que ser bisagra. Cualquier persona que vote destrozar el país, y yo no tengo mucho que ver. Yo entiendo que los armados políticos tienen diferencia, no se puede solamente construir políticamente con la gente que pensás 100% igual. Pero esto es, a mi entender, un parteaguas. Un parteaguas. Yo sé que después te dicen, no, pero la Constitución del 94 le da los recursos naturales a las provincias, entonces vos estás en contra de la Constitución. Yo qué sé, yo creo que fue un error de la Constitución del 94 eso, como tantos errores tiene. Pero aparte, la Constitución no dice desintegren el país. En todo caso, que las provincias participen de la discusión a nivel federal de qué hacer con los recursos naturales. Esto que hicieron ayer es desarmar un país. Desarmarlo. Y que estén compitiendo entre las provincias y peleándose entre las provincias por algo que, ahora sí, en la capa subterránea, son negocios. Son negocios. Porque obviamente le va a ser mucho más fácil a una minera adornar a un funcionario menor de una provincia para que le ponga el recurso hídrico, puedes hacer lo que quieras, que discutir con un presidente. Está bien, vos podés decir, Milei les entregaría todo. Está bien, pero Milei es una circunstancia. Las leyes quedan. Las leyes quedan. O en todo caso hay que cambiarlas con otra ley. Y es difícil. Entonces, ayer lo que hicieron fue agregar otra capa de corrupción que no se va a ver además. Que no se va a ver. Es muy grave para mí lo de la ley de glaciares de ayer. Dicho esto, vuelvo a convocarlos de todo el país porque nos escuchan, la verdad, y nos pone muy orgullosos a que se suscriban al Destape y a que nos permitan seguir dando estas discusiones. Esas mismas mineras, si ven el sistema de medios, ponen mucha publicidad. Y la verdad que una minera no necesita poner plata en medios porque no va a vender más oro, ni cobre, ni hidrocarburos por poner una publicidad en un medio. La va a poner para que no digamos estas cosas. Y yo repito, estoy a favor de la minería, ¿eh? No, esto no es una discusión a favor o en contra de la minería. Es a favor o en contra de tener un país. Y van a poner mucha plata para que esto no se discuta. Y posta, ninguna empresa va a vender más cobre por poner guita en medios. Simplemente ponen guita en medios para que todo esto que estamos diciendo no se diga.
Bueno, necesitamos que ustedes hagan lo mismo que esas empresas y pongan plata en medios, inviertan en los medios para que podamos seguir diciendo todo esto. Es una situación muy compleja, lo ha contado Navarro en estos días, cómo incluso a partir de modificaciones en la inteligencia artificial, en Google, etcétera, están bajando en todo el mundo, ¿sí? las visitas a los medios. Eso obviamente te baja el financiamiento. Y nosotros creemos que la mejor forma de sostener esto es con el financiamiento genuino de nuestros oyentes, de nuestros televidentes, de nuestros lectores. Eso es lo que nos da libertad absoluta. El día que nosotros lleguemos a 100.000 suscriptores, ¿sabe qué? Disney, como decíamos. Así que suscríbanse al Destape y hagan una inversión en eso, en discutir un país, porque se trata de eso. Acá discutimos un país con profesionalismo. Se puede hacer periodismo profesional con ideología. Eso es lo que hacemos acá y es nuestra forma de intervenir en la política. Y una forma que ustedes pueden hacer, si no tienen un medio, si no son periodistas, si laburan de otra forma, es sostener económicamente esa forma de hacer política, que es el periodismo profesional. Les pido que se suscriban. Tengo el QR acá en pantalla para que lo hagan directamente con el celular. Si no están mirando en este instante, pueden entrar a la computadora. Arriba hay un banner que dice para suscribirte para que el Destape crezca. Hay un mínimo de 10 lucas, que es mucho, es poco. Eso es... pero bueno, es lo que pusimos como mínimo, que nada, que nos permite, si somos muchos, sostener este espacio y más que sostenerlo, crecer. Ustedes nos han visto crecer todos estos años. Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir estando acá. Cuanto más crezcamos, más importante y más llegada va a tener todo lo que hagamos y más vamos a poder influir para tener un país más feliz, que es el objetivo por el cual venimos todas las mañanas a hacer este programa. Suscríbanse al Destape. Pluralidad de voces, información, humor y sobre todo la verdad. Necesitamos crecer, pero con tu apoyo. Para ser libres hay que invertir y apostar. Además, tenés la feria para promocionar tu negocio y muchos descuentos y beneficios. Suscríbete al Destape. Entra en www.eldestapeweb.com y apoyá este proyecto. Súmate y habrá consecuencias. Una mañana cualquiera puede ser la mejor de todas. Habrá consecuencias. Habrá consecuencias. Nueve de la mañana, 31 minutos. Che, acá me escribe